me da muchísimo gusto recibir esta mañana en cabina a Sergio Salazar, al doctor Sergio Salazar, director de Capacit. Vamos a estar platicando sobre el tema del VIH-Sida. La semana pasada le presentaba un caso de una persona pues, que estaba requiriendo del apoyo de la población, de la ciudadanía en general, para una malla que ocupaba para una cirugía. De ahí surgió todo este caso en donde esta persona nos pedía el apoyo y ya cuando voy y lo visito, pues me doy cuenta que es una persona que tiene muchas más necesidades, entre ellas, bueno, el tema de alimentación, el tema de llevar una vida, pues de alguna manera más tranquila, sobre todo en el tema de alimentación, portador de VIH, una persona homosexual con preferencias sexuales distintas. Y ahí ya me empezó a brincar todo este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Karina, Por eso lo muchas invité gracias. también, porque ya veíamos que todavía sigue existiendo una falta de información, educarnos sobre el tema del VIH-Sida. A esta persona e inclusive personal de salud nos decían en su momento, pues la etiquetaba con el tema de VIH. La misma gente no sabemos cómo actuar. Y esa misma persona no sabía que estaba Capacit, que es donde usted está a cargo, y que hay estas pruebas rápidas y que hay ayuda y que te enseñan a cómo vivir con el VIH. Todavía escuchamos VIH-Sida y pensamos, nos vamos a morir. O, tiene VIH, no te acerques a esa persona porque si te mira te va a contagiar. Son ideas absurdas y todavía etiquetas que ponemos a esta persona. Para aclarar más y aprender, que es lo que nos gusta en este espacio también, lo invitamos a usted, doctor. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Karina. Gracias por este espacio. Y sí, mira, desafortunadamente todavía tenemos lo voy a llamar como es, ¿no? Esta poca falta de información, Y esta falta de discriminación, educación, que pues termina en este efecto, Ajá. ¿no? La falta de información sobre el tema en específico, pues termina, bueno, utiliza primero un estigma muy grande y termina haciendo un efecto en la discriminación ya como acción hacia las personas con VIH y también con otras prácticas no del común con las que te has formado o como con el común de las personas, pero que merecen todo el respeto en cuanto a sus prácticas y Claro. que tampoco es necesario utilizar una forma de estigma hacia ellos, ¿no? ¿Qué le parece si empezamos platicando, bueno, qué es el VIH-Sida, cuáles son los riesgos y sobre todo ahorita platicar también sobre esta orientación y esta atención que se brinda en los capacits, que hay varios capacits en el estado y Sí. mucha gente, por ejemplo, yo platicaba con Eduardo, esta persona que es portadora de VIH desde hace 2 años y medio, y me decía, Karina, es que yo no sabía que era gratis la prueba. Yo no sabía, creo que le están dando atención psicológica también, o sea, lo han llevado de la mano, está en medicamento, está en atención, está siendo orientado y mucha gente, doctor, no sabe para dónde voltear. Y no nada más el portador del VIH o del SIDA, sino también la familia, a veces no sabemos cómo actuar. Entonces, platíquenos, ¿qué es el VIH? Bueno, de nuevo agradezco, ¿no?, este espacio precisamente pues para dar a conocer nuestros servicios en los Capacits, que me gustaría iniciar por Claro. esa parte, bueno, Capacits es el centro ambulatorio para la atención y prevención del VIH, el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. No solo es No la solamente es el atención SIDA. y la información alrededor de VIH y SIDA. Y bueno, ahí proporcionamos información, consejería. La prueba es 100% gratuita, voluntaria y confidencial. Y tenemos una gama de servicios específicos Yo me para la hice, toda ¿se la atención. acuerdan? Sí, Quería yo saber cómo exactamente. funcionaba. Me acuerdo que incluso Grabamos. tomaste un video de cómo es y pues te consta precisamente de que es algo muy sencillo de realizar, ¿no? Sí, 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 me tocó. Y bien, retomando esta parte, pues VIH. VIH es cuando detectamos a una persona y se dice que tiene un resultado positivo y que podemos confirmar, pero que únicamente tiene el virus en su organismo. Este virus ya se instaló, pero no ha causado ningún efecto que lo lleve a desarrollar ya la etapa de la enfermedad, que aquí sí empezamos a hablar de SIDA, como síndrome de inmunodeficiencia Es la adquirida. etapa previa. El VIH, cuando detectamos una persona con VIH sin que no tiene ningún signo, ningún síntoma,
es que estamos ante una persona con VIH, Ujú. una persona positiva. Desde luego que desde ahí puede ser... Desarrollarse. puede empezar a desarrollar si no recibe la atención y puede transmitir el virus. Ujú. Hay muchos avances hoy en día con el medicamento. Ya hace algunos años se tiene ya también esta campaña a nivel internacional. Si una persona tiene VIH o incluso llegó a tener SIDA, pero estuvo recibiendo su tratamiento de manera establecida por su médico, se aplicó y fue adherente al tratamiento y llegó a disminuir su carga del virus hasta nivel indetectable, ya se habla de que es incapaz de transmitir el virus. Pero bueno, ¿Sí? a una persona que tiene VIH sí puede transmitir el VIH a otra persona, pero para esto hay diferentes recomendaciones o Sí, asesoría claro. en donde hay que tomar medidas, o sea, no significa que ya no vas a poder tener relaciones sexuales. Exactamente, no, No al contrario. O sea, no tiene nada que ver eso. Esto es otro paso porque habla de que si yo tengo VIH y tengo el tratamiento y lo sigo al pie de la letra y logro disminuir la carga del virus en mi organismo y logro elevar las defensas específicas al virus, me hace incapaz de transmitirlo. Ahora, ¿Sí? acaba de mencionar algo, se bajan las defensas. Una persona que tiene VIH, vemos que empieza a bajar de peso, tiene las defensas más bajas. Ahí entramos a la Ajá. etapa de SIDA. A la etapa de Sí, SIDA. que ya Esa se es la empieza a diferencia. manifestar. Esta es la diferencia. Ujú. Perdón, me faltó en esta parte concluir. VIH pues es algo distinto a SIDA. VIH lo podemos ubicar como que ya en la persona se ha detectado el virus en su organismo y ya la etapa de SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando ya la persona con VIH empieza a sentir o empieza a ser notorio los estragos del virus en su organismo, ¿no? Ya empieza una enfermedad, un desarrollo que por lo general es pérdida Ya no de puede peso, parar. diarrea. Exactamente. Desde luego que si se interviene con la atención y recibe el medicamento, se restablece de verdad hoy en día bastante rápido. La expectativa de vida, bueno, antes escuchábamos el VIH o el SIDA y la persona pensaba, me voy a morir. O sea, ya esta persona, qué mal término, pero me acuerdo mucho de niña, el sidoso, decían. Sí, o no, sea, y desafortunadamente se sigue sigue. utilizando. Entonces yo me acuerdo que una persona, es que dicen que tiene SIDA. Ujú. Bueno, ha cambiado, los tiempos han cambiado y una persona puede convivir realmente con la familia de manera normal, con los cuidados necesarios, doctor. ¿Cuáles son? No vería cuidados problema. necesarios, ¿no? Hay Bueno, que resaltar en cuanto algo a muy medicamento, importante, Karina. medicamento para la persona. Sí, bueno, desde luego que aquí los esquemas de tratamiento que hoy en día son simplificados, por decirlo de una manera, al inicio de la epidemia se tenían muy pocos medicamentos, después viene una gran gama de estos medicamentos por cada una de sus familias, cómo se divide su forma de acción, pero hoy en día hay coformulaciones, de manera que podemos tener hasta 3 medicamentos en una sola tableta, con una sola dosis al día, y esto ha avanzado muchísimo. Digo, a mí me tocó ver personas que tenían arriba de 50 pastillas al día, incluso si tenían alguna otra infección, otra enfermedad, pues se agregaban todavía más pastillas a su consumo diario. Hoy en día con una sola tableta tenemos para calmar el virus. Y la expectativa de vida ha crecido, ha aumentado. La expectativa de vida, sí, desde luego, con estas coformulaciones, con todo el tratamiento, con la educación que se le puede brindar al paciente. Precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en la Conferencia Internacional de VIH en la Ciudad de México. Y lo último reportado es que la expectativa, la esperanza de vida para una persona con un diagnóstico de VIH es hasta de 56 años. Estamos hablando de que si tenemos 20, un diagnóstico a los 20 más los 56 es la esperanza de vida. Pues, pero con una buena alimentación, con buenos cuidados, con el desde medicamento. Luego, VIH-Sida la hemos llamado que es una enfermedad crónica,
tal como hipertensión arterial, Como la diabetes mellitus. ¿Cómo ha Desde cambiado, luego que tiene que tener una disciplina, una educación, una consejería en la enfermedad o en la infección para llevar una vida saludable, adecuada, ¿no? Saludable. y sobre todo también cuidar. Ahora, ¿cómo se contagia el VIH o el SIDA? Ahí me quería regresar, ¿no? Precisamente aquí inicia una gran Tarea. parte sobre el estigma que se le da a la infección. El VIH, para empezar, no se contagia, Karina. Hay que ser muy puntuales en esta información y sobre todo en los medios de comunicación, precisamente para tratar de abatir el estigma y la discriminación que se ejerce. El hablar de la palabra contagio, te voy a poner un ejemplo simple. Es lo correcto. Exactamente. Si hablamos de contagio, recordarán todo lo que pasó con influenza. Sí. Pues en esta cabina, si yo tuviera influenza, pues muy sencillo que ustedes se estuvieran contagiando con ya lo hubiéramos sacado, doctor. Exactamente. Porque no iba a poder trabajar yo, doctor. Exactamente. Entonces, ya con el tema de VIH necesita mecanismos específicos para la transmisión. Ok. Entonces, ¿y cuáles son estos mecanismos? Es vía sexual, vía sanguínea y vía perinatal, es decir, esta última de una mujer con VIH en embarazo hacia su bebé. Transmite el virus. Tampoco la palabra hereditario es correcto en esta parte del esta vocabulario que vamos aprendiendo todos, exactamente, doctor. Y de ser incluyentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, no es un contagio, ¿sí? Es una transmisión. ¿Por qué? Porque requiere un mecanismo específico, ya sea la vía sexual, la vía sanguínea o la vía perinatal, ¿no? ¿Y cuál es la de mayor incidencia? De mayor incidencia a nivel internacional sigue siendo la sexual, ¿sí? Con sexo en prácticas de riesgo, sexo no protegido, sea la práctica que sea. Es importante aclarar cualquier enfermedad. Exactamente. Y aquí se utiliza el estigma también a las prácticas que no vemos como sociedad normal. ¿Sí? Ahora, quiero detener en este punto porque también pensamos que, no sé, es una de las ideas que se tenía, que era mucho más riesgoso el tema de las relaciones entre personas del mismo sexo, las parejas, los homosexuales. Sí. Y no, o sea, hemos visto casos en donde, muchas mujeres están siendo también contagiadas o han recibido infectadas. Ahí se dice correcto, infectadas. Sí. Ahí. Y bueno, también quitar esa idea de que esto nada más era en algunos momentos, yo creo que en la década de los 80, a lo mejor esto, cuando fue el boom del VIH o del SIDA, que era entre hombres y veíamos muchos casos. ¿Cómo ha ido cambiando conforme ha pasado las generaciones? Pues el comportamiento y la actividad sexual pues se ha seguido dando. Cuando inicia el VIH, pues desde luego que está más concentrado por la práctica. La cavidad anal no es una cavidad que esté diseñada anatómicamente, fisiológicamente para ser penetrada, y si no se tienen las debidas precauciones para tener una práctica sexual saludable, vamos a llamarlo de esta manera, con protección. Pues el riesgo de sangrado en el área anal es todavía mayor, pero estas prácticas también se dan entre hombre y mujer. ¿Sí? O sea, entonces, lo que queremos aclarar no es exclusivo del sexo entre hombres o el sexo. Pero también la vía de penetración pene-vagina, pues también, o sea, el intercambio de fluidos se va a dar mientras no exista un método de protección, un método de barrera como lo es el condón. O sea, un preservativo, vamos a llamarlo condón. Condón, condón. ¿Cómo está aprendiendo, doctor? Así me gusta. La vamos a invitar más seguido. A ver, por favor, entonces la gente que nos está escuchando, vamos a empezar, ya aprendimos a ser un poco más incluyentes, a platicar, qué es el VIH, a no etiquetar. Cualquier persona que tenga prácticas sexuales, porque a veces pensamos que los que estamos en riesgo porque tienes una pareja, eres homosexual o porque tienes una relación de riesgo o tuviste... Todos tenemos que hacernos o practicarnos por lo menos una vez al año o cada 6 meses. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son de que si ya tienes vida sexual activa, desde que inicias vida sexual activa, por lo menos una vez al año hacerte la prueba. Ahora, a ver, escuchen bien, porque ya casi vamos a esperar al doctor. No significa que porque estás casado, porque tienes una pareja nada más, no estás exento de hacerte también la prueba, porque también hemos sabido casos en donde
hay muchos riesgos en relaciones. Sí, hay estudios, desde luego, que hablan de casos y de prevalencias que se han salido de lo esperado en amas de casa, en parejas que asumen que tienen una sola pareja. Yo siempre en Los las matrimonios, capacitaciones, por ejemplo. Ajá. en las capacitaciones, y esto lo dejo a tarea de manera individual de las personas que nos estén escuchando, de repente lo toman a chusco, como algo chusco, pero sí creo que deja algo en la mente de cada uno, ¿no? Si quieren fidelidad, pues hay muy buenos aparatos de sonido en venta. Entonces, si quieren garantizar esto, pues yo creo que nadie está exento, doctor, independientemente si andas de absolutamente. novio, si estás casado, si eres soltero, no importa la relación que tengas, sobre todo las amas de casa, los señores, porque no es cuestión de género, de la mujer, o porque el hombre pueda tener pues vida sexual fuera de casa, no es cosa de hombre o de mujer, es cosa de salud, y yo creo que todos por lo menos una vez al año tendremos que realizarnos esta práctica. ¿Dónde están ubicados? ¿Algún teléfono que pueda proporcionarnos? Capacit se está ubicado en calle Gándara, esquina con Michoacán. Cerca del Materno. Enfrente. Ahí. La otra esquinita ahí, es más, en la pura esquina de lo que es el Parque de la Madre. A ver, seamos sinceros. ¿Quiénes se han hecho la prueba del VIH-Sida? Es gratuita. Es gratuita. Gratuita. Y se la hacen en 100% voluntaria. Esto quiere decir que nadie te puede obligar a hacerla, que es importante también mencionarlo, y es absolutamente confidencial. Doctor, ¿algún teléfono? Si yo quiero ir para pedir información por este tema u otros, ¿algún teléfono que pueda proporcionar? 381-7104, Capacit Hermosillo. Bueno, 662-381-7104. No, es el teléfono. A ver, ahí es de 381-7104. A veces nos da miedo hablar sobre este tema o lo dejamos ahí como que intocable, pero bueno, es importante. Yo quería platicar con el doctor. Yo creo que nos quedan todavía algunas dudas. Hay todavía personas que mueren muchas personas que mueren por VIH-Sida o por SIDA, es lo correcto. Sin embargo, hay muchas expectativas, ya decía el doctor, de vida de acuerdo a esta reunión que se hizo de carácter pues mundial. Hay que seguirnos informando, doctor, y sobre todo las edades, que creo que también es importante. Sí, esto también ha cambiado ya con el tiempo, ¿no? Ya es a una edad más temprana, ya hay ¿Qué promedio más o menos está ya se está tomando datos incluso que especifican estudios con los millennials, ¿no? Con los millennials. Entonces que ya, sí, aproximadamente ese grupo de edad, antes era de los 25 a los 45 años, el grupo de mayor incidencia, pero hoy se está documentando, sobre todo en los últimos años, y se hacen cortes específicos de la estadística, nos habla de que son en edades más tempranas. Más tempranas, lamentablemente. Doctor, el tiempo se nos acaba, pero yo espero que vuelva a aceptar alguna invitación para hablar de otros servicios que se ofrezcan ahí en Capacit. Así que vamos a estar pendientes. Agradecer al doctor Sergio Salazar, director de Capacit, aquí. Pues es todo Sonora, ¿verdad? Sí, tenemos unidades en Ciudad Obregón, en Nogales y aquí en Hermosillo. Pues muchísimas gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. Gracias. Algunos años haciendo ya trabajo en este tema, así que felicidades. Poquito más de 16. Ya, doctor. Sí. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.